Cuidado con los coyotes. Estamos llegando a la zona del lago escondido. De hecho que sí han ocurrido alguna que otra tragedia acá en este parque. Bienvenidos a otro video más en Müller Vlog. Señores, en esta oportunidad estamos en un parque escondido en medio de la ciudad. Si tú no te quieres ir lejos de la ciudad para poder estar en contacto con la naturaleza, este es el lugar indicado. Estamos en el Ernest Debs Park, aquí en Montecito Hills. Así que acompáñame porque vamos a visitar la zona de parking, la zona de picnic. Vamos a visitar un lago escondido en la cima de este parque. También queremos visitar el Centro de Interpretación Ambiental. Pueden hacer hiking, pueden traer su bicicleta, también pueden traer a sus mascotas, venir a hacer avistamiento de aves. Y les vamos a explicar un poco de lo que es la historia, un poco de cultura general de este parque. Así que si quieren ver lo que hay por acá, vamos, acompáñenme. Esta es la entrada principal del parque. Es sobre la Monterey Road Avenue. Y esta calle lo lleva a la zona principal de parking. Acá pueden ver algunas de las restricciones del parque. No bebidas alcohólicas. Las bicicletas y los vehículos no son permitidos, pero en las zonas para hacer caminatas. No fumar, no fogatas, no perros en áreas designadas. Hay zonas donde no está permitido, hay otras zonas de que sí. No tirar basura y no fútbol. Y tampoco alimentar animales o la vida silvestre. Este parking es totalmente gratis y como mencioné al principio, este parking cierra hasta el anochecer. Vean, ahí se pueden ver familias disfrutando. Vean, aquí dice, cuidado con los coyotes. Esta zona de parking no cierra hasta el sunset o hasta la puesta de sol, pero también está la otra opción de poder entrar por el lado del Griffin Avenue, donde está el Centro de Interpretación Ambiental, que hay un parking más reducido, pero en este caso sí cierran a la hora de las 4 de la tarde. Vean, acá pueden ver ya zonas como estas, que por el momento está solitaria porque le está dando completamente el sol. Aquí están las mesitas, hay basureros, hay una fuente de agua y aquí están las barbecue, que solo en este lugar como son permitidos, no lo puedes hacer en otro lado. Puedes hacer tu carnita, la basura siempre depositarla donde debe de ser. Y si no me equivoco, esa es la zona de baños. Ahí es una zona indispensable para estos lugares. Debe haber baño. ¿Cómo esté? No lo sé. Parece que este no es un baño, este es una bodega, pero ya lo vamos a ver. Ahí hay personas ya disfrutando de la tarde. Pueden venir a caminar. Oh sí, es un baño, pero parece estar abandonado, Y están estos portátiles, que al parecer son los que están en uso. Hasta un inflable han traído ahí para poder venir a pasarla bien. Bien, señores, acá pueden ver que es una zona muy concurrida, pero mucho menos que las zonas que hemos encontrado en otros parques. De hecho, si no han visto los demás parques que pueden visitar acá en Los Ángeles, les voy a dejar en algún lugar la tarjetita para que puedan ir y puedan ver otras opciones de parque para que puedan visitar. Y esta es la entrada principal frente al parking. Y vamos, les muestro. Realmente estos videos me ayudan porque sí me ejercito. Me hace falta
pero está bueno. Así que si quieren venir a hacer hiking, caminar, disfrutar un rato de la naturaleza, ya saben, esa es una buena opción. Vamos a ver qué más vemos. Lo estamos logrando, estamos llegando a la zona del lago escondido. Yo traigo mi camarita lista para tomar algunas fotografías de fauna que podamos ver acá. Así que ahorita les muestro. No se vayan, sigan viendo. Este es el lago, el Pinewood Lake o lago Cacahuate. Le dicen así por la forma que tiene como de un cacahuate. Este es un lago artificial que se creó con el objetivo de tener el agua suficiente para el mantenimiento del parque. O en caso de incendio, pues también funciona como una fuente para poder apagar esos incendios. Y el nivel del agua es fluctuante, varía según la estación. Si ha llovido, pues aumenta, si no llueve, pues baja y retiene esa agua acá. De hecho, tiene su descarga. Este es un canalito que viene acá, va hacia allá y el agua descarga por este afluente artificial para evitar la erosión de la zona. No se olviden de traer su gorrita, su sombrero. Yo no traigo absolutamente nada de eso. Se lo recomiendo porque el sol está fuerte ahorita. Ya voy sudando. Hey, de hecho, ahorita voy pelando. Se me está cayendo la piel. Solo esta parte de las muñecas. De cuando fuimos a pescar a Santa Fe Dam. También, si no han visto ese video, se los dejo por algún lugar acá para que puedan ir a verlo después. Una silla con cadenas para que puedan ver esta vista. Vamos a sentar aquí en la silla para poder ver la vista. Démosle. Es una de las actividades que hace el Audubon Center. Coloca nidos artificiales para tratar de cómo ayudar al ecosistema, que las aves puedan usar esos nidos para reproducción. Esta es la zona de parking de la entrada que les mencionaba, donde está el Audubon Center.
que es un centro de interpretación ambiental. Es un parque más pequeño y este cierra a las 4 de la tarde. Así que si van a estar más tarde, pues tienen que sacar sus vehículos. Acá estamos llegando. Este es un centro que lleva su nombre por John James Audubon. Él fue un franco-estadounidense que se hizo famoso por sus dibujos principalmente de aves que se pueden ver en la guía de aves de América. Por eso lleva el nombre de Audubon, por John James Audubon. Él fue un naturalista muy famoso. Así que ahí les dejo ese dato. Oh. Pececitos. Pececitos, pececitos. Mira. Aquí está toda la información del parque, los senderos, tipos de especies de plantas, aves, fauna silvestre que pueden encontrar. Vean, unas mesitas. Puedan pasar acá el rato. Una fuente con algunos pececillos por ahí. Vean. Hay unos pajaritos por ahí con unos comederos y la fuente. Wow. Vean, no me voy a acercar mucho porque los voy a espantar. Vean, acá hay un senderito donde pueden pasar. Es como una uva. Y aquí está una fuente, una cascadita. Se pueden ver ardillas que están allá al fondo. Hay unos nidos artificiales ahí. Que hay información también. Estos son los nidos que estábamos viendo anteriormente. Son nidos artificiales que ayudan para mejorar el ecosistema. Más que todo de las aves. Acá pueden hacer sus nidos. Y vean, está bonito. Bien, señores, llegamos a lo que es el Audubon Center. Como les mencionaba, es un centro de interpretación ambiental que está dentro del parque y es administrado por la Audubon Society. Esta organización sin fines de lucro es una sociedad que está distribuida por muchas zonas y partes de Los Ángeles y Estados Unidos, que se dedica principalmente a la conservación ambiental, principalmente de lo que son aves. Así que tiene este centro de interpretación que entiendo que es uno de los primeros y uno de los primeros centros que son totalmente autosostenibles, ya que toda su energía es a través de paneles solares y es un lugar muy interesante. Si vienen con el suficiente tiempo, porque recuerden, cierran a las 4 de la tarde, pueden recorrer la zona, descansar un rato acá, conocer un poco de lo que es el parque, toda su fauna silvestre, toda su historia natural. Y aquí hay muchos voluntarios que les pueden explicar sobre la zona, sobre el parque. Así que es un lugar muy recomendado para venir, pero como les digo, vengan antes de las 4 de la tarde. Este centro de interpretación ambiental está abierto de jueves a domingo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Así que si quieres visitar y aprender un poco de lo que es la biodiversidad y el ecosistema de este parque, te invito a que vengas. Aquí puedes observar como estas especies que tienen acá para poder realizar educación ambiental y puedes aprender sobre muchas cosas interesantes. Te lo recomiendo. Si les está gustando este tipo de contenido, por favor no dejen de seguirnos en Miller Blogs
Ahí les mostramos diferentes lugares que visitar. Bueno, señores, está bastante rica esta caminada. La verdad que hay muchas aves, ya pudimos ver algunas por ahí. Por ahí les voy a dejar una fotografía de lo que podemos ver acá, de lo que hemos podido capturar, para que ustedes lo vean. Cargamos la cámara con un lente 55-210, una PCC, así que ya les muestro. Vean, aquí hay un montón de cuevas de topos. Todos estos hoyitos que están acá. Bien, si eres un amante de las aves, hay lugares como este donde puedes venir a observar aves y hay aplicaciones muy interesantes. Está esta Audubon Apps que tiene esta garza blanca en un fondo naranja, donde tú puedes, bueno, tienes que crear tu cuenta primero, pero tú puedes registrar los avistamientos que has tenido acá en la zona. Por ejemplo, te vas acá donde dice explorar y buscas el área de... nosotros estamos en el Ernest Debs Regional Park. Tocamos ahí y aquí hay un registro que ya está hecho. Alguien lo registró el junio 8. Y está el ave. Y acá abajo pueden encontrar como más información acerca del ave, la descripción, los llamados o vocalización. Ven acá, les muestro un ejemplo. Ustedes tocan acá y pueden escuchar la vocalización de las aves de diferentes tipos de vocalización de la misma ave, porque a veces pueden variar. Y aquí está la distribución del ave, el hábitat, un poco de información de la dieta, de los nidos, de la puesta de huevos, y así puedes encontrar toda esa información. Y aquí puedes, si tú lo viste acá, puedes adherir un avistamiento y ya queda el registro acá. Entonces, si eres amante de las aves, esta es una aplicación muy buena. Acá están todas las familias de aves que pueden haber acá y en todo California, todo Estados Unidos. Y así. Entonces, es una guía muy interesante, información muy valiosa que puedes utilizar si eres amante del avistamiento de aves. Ahí te lo dejo. Si vienen a pescar también acá, es otra actividad que pueden hacer en este laguito. Viene mucha gente a pescar. No sé si en realidad pesquen acá porque este es un lago artificial muy chiquito, pero por lo menos el intento vienen a hacer. Vean, ahí al fondo están grabando algunas escenas de alguna, no sé, película o serie, no estoy seguro, pero es un lugar que ha tenido varias series o películas que se han filmado acá. Algunas de las películas o rodajes fílmicos que se han grabado en esta zona, algunas escenas de lo que es California's Golden Park, del programa de Hugh Hauser, quien explora Audubon Center, de aquí en Debs Park. También algunas escenas de You Are the Worst. Entonces son algunas series, de hecho allá, como les mencionaba, están grabando otras escenas, no sé de qué serie, pero ahí está, es un lugar bastante bonito. Vean, señores, aquí tienen en este que creo que es el baño, pero al parecer no lo abren o no lo han abierto en mucho tiempo. Parece que ha sido vandalizado, pero hay ahí una figura de la Virgen
y hay algunas flores. Normalmente esto es cuando pues ha pasado algo, creo yo. No sé si solo es un lugar donde quieren o donde vienen a rezar, o ocurrió algo aquí. De hecho, ya les voy a contar. Este parque también tiene algunas curiosidades relacionadas al misterio. De hecho, aquí, como les mostraba, ese altar que está ahí, que pudo ser porque ocurrió algo o simplemente por gente devota que ha puesto ese altar ahí. Pero, de hecho, que sí ha ocurrido alguna que otra tragedia acá en este parque, y por eso dicen de que si vienes de noche hay cosas raras que pueden escuchar por acá, sonidos raros, incluso fantasmas. Pero es porque allá por 2015 hubo una tragedia acá en el parque, porque se encontró una pareja desvivida. No sé qué fue lo que ocurrió, pero ocurrió esa tragedia. Igual allá por 2021 también se encontró otra persona desvivida en este parque. Entonces hay mucha gente que dice que tiene historias relacionadas a esto, de misterio, de terror. Dicen que los atardeceres en este parque son espectaculares. Yo dejo que ustedes vengan al atardecer y se den cuenta de eso. En este video no se los muestro, a producción le dio hambre, así que nos vamos antes del atardecer, pero si ustedes quieren verlo con sus propios ojos, van a tener un atardecer espectacular con una vista hacia la ciudad. Les va a encantar, así que los invito. Bueno, señores, acá se acaba este video. Espero que les haya gustado. Ya tenemos una serie de parques acá en Los Ángeles. Vayan a ver los demás videos, les van a gustar también. Y si les gusta este tipo de contenidos, apóyennos suscribiéndose al canal. Es totalmente gratis y nos ayuda mucho. Así que suscríbanse, gracias por vernos y salud.